Muy bien, entonces a partir de lo que es esta porción de puente, no de puente, ya de lo que es el mesencéfalo por la parte inferior con algunas porciones de puente, vamos a ver que aquí es donde se van a localizar nuestras porciones del lemnisco medial. Por lo tanto, la vía lemniscal va a seguir ascendiendo, se encuentra en esta región. Aquí es donde vamos a encontrar a lo que es nuestro lemnisco medial. Cuando asciende entonces a través de la porción de la vía lemniscal, ahora vamos a ver que va de manera ascendente a llegar a la porción de la que ya nosotros habíamos hablado, que es la porción de nuestra cápsula interna. Y entonces, a través de la porción de la cápsula interna, no olvidemos que aquí tenemos las porciones motoras, que esto ya lo habíamos descrito. Y que la porción de la sensibilidad viene hacia la región todavía más posterior. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos aquí a esa región que llega a la porción de la sensibilidad de la parte posterior de la cápsula interna, ahora va a llegar a nuestra porción talámica. Entonces, en nuestra porción talámica, voy a tomar esta parte del tálamo, en esta región talámica vamos ahora a observar que esta va a llegar hacia una porción de un núcleo que se le conoce como núcleo ventral posterior. La porción ventral posterior que se encuentra ubicada en esta región. Cuando llega a esta región talámica, entonces ahora nuevamente va de manera ascendente. Es decir, releva en tálamo. Y cuando releva en tálamo, vamos a mostrar esto aquí. Cuando releva en nuestra porción talámica, lo que va a hacer ahora, sensiblemente hablando, es que llega aquí. Y de aquí los axones van a emerger nuevamente para llegar a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. No olviden que el corte que yo tengo aquí es un corte que se encuentra prácticamente en la porción prefrontal. ¿De acuerdo? Entonces no tengo el otro corte, pero para que ustedes sigan ubicados, nosotros vamos a ubicar las áreas 3, 1 y 2 aquí en esta región de Brodmann. Por lo tanto, ya tenemos ubicadas aquí la porción 3, 1 y 2 de las áreas de Brodmann. A esta porción es donde llegan en la corteza. Muy bien. Solamente lo único que cambió fue que yo seguí utilizando el mismo dibujo para ir diferenciando de esas porciones. Entonces, así es como va mi vía sensitiva, así es como lo vamos a ir analizando. La mayor parte de lo que son los axones que llegan a ese punto, o sea, es decir, que llegan a la porción de la corteza a través de la porción lemniscal, van a llegar precisamente a través de lo que es ese lemnisco. Entonces, para fines de enseñanza nada más vamos a ir entonces ahora reduciendo un poquito los cortes porque ya vimos por dónde pasa la porción del lemnisco medial. Muy bien. Ahora, entonces esa es la primera parte de lo que es de lo que es mi porción espinotalámica lateral. La porción de entonces el tacto protopático, es decir, el tacto burdo, esa capacidad que nosotros tenemos nada más para saber si algo lo estamos tocando, entonces viene a partir de la región de los discos de Merkel, que los discos de Merkel habíamos quedado que eran porciones encapsuladas, ya no eran terminaciones nerviosas libres. De estas, ahora van a dirigirse a la porción del ganglio, ¿de acuerdo? Del ganglio sensitivo. Y ahora, estas porciones se van a dirigir nuevamente también a la segunda lámina de Rexed. Cabe mencionar que estas dos porciones que van a llegar a la segunda lámina de Rexed, tanto la porción del espinotalámico lateral como el espinotalámico anterior, cuando llegan a la porción del haz de Lissauer, que es la porción limitante en donde ingresa la porción del nervio sensitivo, van de manera ascendente y descendente. Entonces las porciones descendentes son las que van a ir integrando la región tanto sacra como lumbar, mientras que las porciones que van ascendentes van hacia la región torácica, cervical y nada más, porque la cabeza está determinada por la porción trigeminal. Sensiblemente hablando, una vez que releva la porción de la segunda lámina de Rexed a la lámina 2, de la lámina 2 nuevamente ahora van a cruzar, es decir, también decusa.
Cuando decusan, ahora este se va a dirigir sensiblemente hablando a el cordón anterior y se va a aplanar en este punto. Nótese que a pesar de que llegan hacia la porción del cordón anterolateral, lo estoy poniendo demasiado, disculpen, lo puse demasiado hacia la porción motora, es un poquito más para acá, que aunque llegue a este manojo de axones, no se mezclan, como ya había mencionado, juntos pero no revueltos. Estos no se mezclan con las porciones motoras, sino simplemente estos se van a agrupar aquí. Entonces ya tenemos las dos vías, las vías de las terminaciones libres, que van a llegar a la lámina 2 y van a llegar a formar la porción del espinotalámico lateral, y las otras que van a llegar hacia el espinotalámico anterior. El espinotalámico lateral para lo que es el dolor y la temperatura o la termoalgesia, y la porción anterior para lo que es el tacto protopático o el tacto burdo. Ahora, sensiblemente hablando, también se guía hacia la porción de la vía lemniscal, asciende propiamente por lo que ya habíamos mencionado, que es la región del lemnisco, ¿sale? Que es la porción lemniscal que ya habíamos mencionado que se encuentra justo en la porción media. Entonces asciende por toda la porción de la vía lemniscal. Y ahora, sensiblemente hablando, también continúa con el mismo trayecto que la porción espinotalámica lateral. ¿Y a dónde va a llegar? Bueno, va a llegar entonces ahora a pasar por la región talámica, también en la porción del núcleo ventral, ¿sale? Del núcleo ventral posterior. Sobre todo en el núcleo ventral posterior lateral. Muy bien. Ya que llega entonces a este punto, nuevamente, ahora a donde va a alcanzar a relevar, o donde va a llegar propiamente, es a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Entonces, también va a llegar a esa región. Cabe aclarar una cosa, esto que estamos hablando es de la porción del cuerpo, el cuerpo, lo que es el tronco, extremidades y lo que es el cuello. La cara le va a pertenecer a la porción trigeminal, por eso no hemos hablado propiamente de esa región. Sin embargo, no olvidemos que siempre van a llegar a relevar a este punto de lo que es el tálamo, al núcleo ventral posterior lateral, y de ahí entonces releva hacia las porciones 3, 1 y 2 de lo que es nuestras áreas de Brodmann. Listo. Entonces ya tenemos dos fascículos, el espinotalámico anterior y el espinotalámico lateral. Con esto entonces vamos empezando precisamente con nuestras porciones ascendentes. Ahora hablaremos entonces de las porciones que le competen a lo que es la porción de la propiocepción consciente. La propiocepción consciente, entonces están encargadas las porciones que vienen de lo que es nuestro receptor encapsulado. En este caso, ya habíamos hablado de la porción de los discos de Merkel y las terminaciones de Pacini. Una vez que llegue a ese receptor, nuevamente va a llegar hacia la porción de lo que es nuestro ganglio sensitivo e ingresa ahora a las porciones, pero de las láminas 3 y 4 de Rexet. Entonces, van a llegar a la porción de la lámina 3 y la porción de la lámina 4 de Rexet. Es decir, van a llegar a la región de lo que es el núcleo propio. Cuando relevan a la porción del núcleo propio, entonces ahora van a ascender propiamente por lo que es la porción cuneiforme. Entonces se dirigen hacia la porción de Burdach, hacia lo que es el cordón posterior, y de ahí van a ascender a través de la vía lemniscal, como ya lo habíamos mencionado en lo que son las otras dos porciones. Cuando ascienden entonces a través de la porción de la vía lemniscal, entonces ahora van a continuar con el trayecto hacia la parte más superior. Entonces siguen por toda esa región de lo que es la porción de la vía lemniscal, y tiene una característica importante. Antes de llegar a la porción lemniscal, no olvidemos que aquí en esta región tenemos las porciones gracilis y cuneiforme. Aquí tenemos la porción de gracilis y la porción cuneiforme. Antes de llegar a través de lo que es el fascículo, van a ascender justamente por estos tractos, por este núcleo. Este núcleo es la porción del núcleo cuneiforme. Aquí vamos a tener la porción del gracilis. Entonces, ¿qué hacen? Esas neuronas ascienden por aquí y ahora sí van a llegar a la región del lemnisco.
Es importante porque esto, entonces, a nivel de la porción lemniscal, va a decusarse. Es decir, llegan directamente del asta posterior a través de lo que es el fascículo cuneiforme y del fascículo cuneiforme al núcleo cuneiforme, ¿de acuerdo? Y una vez que llega a esta porción, entonces de aquí va a dirigirse hacia el lemnisco medial y va a decusarse, para entonces ascender nuevamente hacia lo que es la porción talámica. Una vez que llega hacia la porción talámica, nuevamente hacia la porción ventral posterior lateral, ahora sí va a ascender hasta la corteza 3, 1 y 2. Hasta ahí va a llegar. Entonces, vean que toda esta porción va a continuar entonces el mismo trayecto. Nada más que la diferencia es que sí va a llegar a la porción del núcleo de Gold y de Burdach, las porciones del núcleo cuneiforme y del gracilis. Por lo tanto, también llegan hacia la parte posterior de lo que es la cápsula interna, van a relevar propiamente a lo que es este núcleo, que es la porción ventral posterior lateral del tálamo, y nuevamente van a ascender a lo que ya hemos mencionado, que es las porciones que le corresponden a las áreas 3, 1 y 2. De esto ya lo habíamos mencionado. Muy bien, entonces todo ese es el trayecto de la propiocepción consciente, que le pertenecen a la porción de lo que es las láminas 3 y 4 de Rexed y a lo que es la porción de el as Gold y de Burdach. Muy bien, entonces hasta aquí no creo que haya tanta dificultad. Muy bien, entonces ahora la vía epicrítica, sensiblemente hablando, es lo mismo de lo que nosotros ya habíamos hablado, de lo que es el resto de la sensibilidad y sobre todo de lo que es la propiocepción consciente. No olvidemos que la propiocepción es la capacidad de que nosotros podamos percibir la posición en la que nosotros estamos. No solamente es la parte que nos indica cómo estamos sentados, cómo estamos parados, sino que también nos dice en qué momento nosotros debemos hacer una flexión, una extensión, y que sin la necesidad de ver podemos entonces percibir esa misma situación, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, entonces ya nada más lo único que me haría falta es ver la vía de lo que es la porción del tacto epicrítico, pero pues para fines de enseñanza lo que vamos a referir es que es exactamente igual que la vía que hemos estado revisando con anterioridad. Nada más algunas definiciones que hay que ir viendo. Por ejemplo, lo que es la palestesia. La palestesia es parte de la propiocepción consciente que está encargada de la sensación de la vibración. Cada vez que ponemos un diapasón en un tendón, pues precisamente el tendón recibe ese estímulo, y a partir de ahí nosotros la propiocepción consciente pues nos ayuda a tener esa sensibilidad. La batiestesia, como si sonara como Batman, batiestesia, es la sensación de la posición de una parte del cuerpo. Es decir, si yo tengo por ejemplo la mano cerrada, yo debo de saber exactamente que la mano está cerrada a partir de este tipo de propiocepción. Y el tacto epicrítico dijimos que era parte de la sensibilidad que me permite discriminar entre dos puntos para diferenciar dos estímulos simultáneos con sensaciones separadas entre sí, más o menos a 5 milímetros. ¿De acuerdo? Y por último lo que es el reconocimiento de las formas. Muy bien, para que entonces nosotros sepamos cuándo es una moneda de 50 centavos, una moneda de a peso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces en el siguiente video lo que vamos a ver ahora es la propiocepción inconsciente.